Hola, hola. Vamos a arrancar un nuevo vivo. A ver dónde tengo para compartir acá. Vamos a esperar a que se conecten. Me lo compartí en Facebook y demás. Vamos a ver qué podemos hacer con... No, este es el cristal. Tengo ganas de usar este rojo, que el otro día se los mencioné. Vamos a ver qué onda. Chan, chan. Qué bajón esto de que no se pueda poner música. Porque te agarra YouTube, Don YouTube, y se enoja. Ay, 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 ay. Hola, Pauli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, ay, ay. ¿Dónde está esta publicación, che? Que no la encuentro. Hola, Tami, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué andan haciendo? Che, no puedo... Siempre que quiero hacer rápido lo de compartir y demás, me sale todo al revés. Ay, ay, ay. A ver, acá está la página. Y yo acabo de publicar, pero ¿por qué no aparece esto? ¿Qué cosa, che? Quiero compartirlo y no me aparece. Puede ser que siempre me pase lo mismo. ¿Qué andan haciendo ustedes? Sábado a la noche. Ah, acá está. No sé qué estaba tocando. Es que, ¿se dieron cuenta que Facebook las páginas las cambia? O sea, la fanpage las cambia todo el tiempo cambia todo. Acá está, compartir en grupo. No, así no. ¿Por qué antes me parecía otra opción que era más fácil? Compartir. Bueno, tenemos que hacerlo así. ¿Qué va a hacer? ¿Me escuchan bien? Porque estoy hablando medio bajito, me parece. Me parece. Compartir. Acá, en este, vamos a compartir en el grupo de la comunidad. Que si no están en el grupo de comunidad, las invito a que se unan. Que dentro de muy poquito vamos a empezar con los retos de nail art para las que se quieran sumar, para divertirnos un rato y además, bueno, ir practicando distintos diseños de nail art, que eso les sirve un montón para que, nada, para que aumenten sus los modelos en sus uñeros y demás. Sí, se escucha bien, gracias. A ver, vamos a compartir aquí. Sabes que estoy en tantos grupos, che. Estoy en tantos grupos que yo no sé. Bueno, ya está. Listo, me cansé de compartir. Ustedes si quieren ayudarme compartiendo el vivo en los grupos que estén, de uñas, obviamente no, de uñas, o bueno, en grupos que sepan que están interesados en el tema, me ayudan un montón dándole me gusta, comentando, etcétera. A ver, Blue Wolf dice, sí, da cólera las actualizaciones feas. ¿Viste? Actualizan todo el tiempo Facebook y demás y uno ya no sabe dónde tocar para compartir, para ver las cosas. Hola Malvin, Nati, Alejandra. Sí, se escucha bien, bueno, genial. Bueno, yo acá tengo para leerlas el otro telefonito.
Así que bueno, yo ya me preparé, me puse el top coat común. ¿Se acuerdan las que estuvieron en vivo conmigo la vez pasada? Que les expliqué que me pongo top coat común, el que seca al aire para cuidar mis uñas, poder hacer aplicaciones. Gato, salí de ahí. Paren, ¿eh? Salí. Quítate. Fuera. Bueno, casi pierdo toda mi estantería de esmaltes. Bueno, ya estoy. Para proteger mis uñas, poder hacer aplicaciones en acrílico, en lo que sea, o sea, esculpidas de cualquier tipo, sean de gel, de poligel o de acrílico, y poder retirármelas en el momento. Inclusive les mostré, acá la tenemos, la que hice la otra vez, les mostré cuando me la saqué. Así que bueno. ¿Podrías hacer motivos navideños? Dice Malvi. Yo no sé, Malvi, si estamos conectadas telepáticamente, si me leíste la mente o qué, pero acá tengo un verde con glitters, acá tengo rojo y acá tengo dorado. Y el cristal para encapsular. La verdad que tengo unas ganas enormes de empezar con Navidad. Unas ganas enormes. Así que sí, vamos a adelantarnos a la Navidad de este año raro, que empezó raro, que siguió raro. A ver si las fiestas nos levantan un poquito. Sí, acá tengo preparado todos los tamaños de Dual. Que ¿quieren que lo haga con Dual o que lo haga con Tips o con qué? Porque la otra vez hicimos con Dual y justamente ustedes me decían que justamente que quieren ver más de Dual porque no hay mucho contenido de eso y demás, así que nada, por eso los preparé. Así que, ¡ay! Bueno, ya empecé haciendo lío. Vamos a hidratar este pincelillo. Y ya voy a morir del olor a monómero. Hola Silvana. Hola, Tamara dice Dual con Dual. Sí. Bueno, está bien, hago con Dual. Si me lo piden así. Ay. Vamos a sacarle todo el aire. Recuerden que cuando agarran el pincel, después de que esté ahí sin hacer nada, sin trabajar, hay que sumergirlo por completo. Pero después, cuando vamos a levantar perlitas, no. ¿Sí? Ahora lo estamos hidratando las cerdas del pincel y retirándole el aire que pueda tener. Ahí ya estamos. Tengo que despeluchar un poco este pincel porque se me hizo bolsa. No sé si se llega a ver ahí en la cámara, pero tiene acá unos pelitos para arriba que me molestan. Así que bueno, a ver qué se me ocurre con esta mezcla de tonos. También tengo plateado acá. Y rosa, que no tiene nada que ver, marrón, que no tiene nada que ver, y cover. A ver, ¿qué podemos hacer? Daniela Ríos dice, hola genia, me encantan tus videos y tus vivos. Gracias, Dani. Bueno, a las que están acá les pido que pongan me gusta en el video y que si pueden lo compartan en sus redes sociales o si están en grupos de Facebook, de WhatsApp o lo que sea, con otras manicuras o conocen manicuras que les interesen este tipo de videos. Alguien que sepan que le gustan las uñas o que, bueno, que está aburrida y si quiere divertir un rato, también la podemos invitar. Están todos invitados a tomar el té. No, mentira. Así que bueno. A ver. Primero quiero ver, porque no me acuerdo, acá no se ve muy bien, porque la tapa es rosa, entonces no se nota mucho. Quiero ver cómo era no me acuerdo. Pero agarré la peor perla del mundo, miren esto. Está re seca. Bueno, pero lo que yo quería ver era el color. Bueno, no es rojo, pero me puede servir. Es lo más parecido que tengo. Si ustedes quieren, me lo tienen que decir acá en el chat. Mañana, porque ahora voy a hacer esto. Mañana o bueno, la próxima que me conecte en vivo, no sé, mañana, pasado, vamos a ver. Podemos hacer una mezcla caserita de un rojo bien potente, bien rojo navideño. Y le podemos agregar glitter o después vemos si lo agregamos o no. Pero si quieren les muestro cómo hacerlo. Gracias Nati
por compartirlo. Gracias, Tami, por darle me gusta. Melanie dice, hola Dani, encapsula algo. El vivo pasado hicimos esta encapsulada con glitters y demás, pero sí podemos agregarle a esto un encapsulado. Bueno, ahora la cuestión es decidir. Yo ya acá tengo los tamaños, ¿no?, que corresponden a cada uno de mis deditos. La cuestión sería decidir si voy a encapsular o no el color. Y otra cuestión importante, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les dije? Tienen que poner una capita de cristal, ¿sí?, en la última parte por el tema de su uña natural, porque con este color y con los de color, los polímeros decorativos, se les va a pigmentar la uña a ustedes, a la clienta, y vamos a hacer lío. Entonces, para no hacer lío, ¿sí?, hay que cuidarnos nuestras uñas. En este caso yo no lo necesitaría porque tengo puesto el coso para protegerme, el top coat común. Pero bueno, no importa, vamos a ver si le pongo o no le pongo. Lo que tengo que decidir ahora es la capa final, la de arriba de todo. Es la primera que tengo que poner. ¿Se acuerdan que la vez pasada les comenté que en Dual tenemos que trabajar exactamente al revés? Porque esto después lo apoyamos acá y nos queda lo que está más contra el plastiquito, es la capa de más arriba. Paula dice, Dani, ¿qué marcas son esos polímeros? A ver, para que no lo puedo girar así porque se me va a volcar todo, para que agarro otro. Lefem es la marca. A ver, acá está. Lefem, esta. Están buenos, qué sé yo. Trae buena cantidad, trae 20. Son industria argentina. Dice producto para uso profesional, evitar el contacto con la piel, no aplicar sobre uñas inflamadas, lastimadas o infectadas, aplicar en un lugar ventilado, mantener fuera del alcance de los niños, línea profesional para la mujer. Qué mal, che, si hay hombres que también se hacen las uñas. Bueno, este es rosa cover. Después tenemos rosa translúcido, blanco, crystal shine tengo cristal y tengo este rojo flamenco. Tengo que comprar más. O bueno, hacerlo yo, no sé. Miren que a mí me gusta hacerlo yo. Blue Wolf dice, no entiendo nada. Claro, porque vos seguís a mi hermano, ¿no? Vos seguís el canal de mi hermano y de uñas no. Tengo una pregunta. ¿El Dual tenés que apretar para colocar en la uña? Hay que apretar, pero no mucho. Ahora vamos a ir viendo. O apoyarlo. Hay que apoyarlo y apretar a penitas. ¿Sí? No es que tenés que apretar un montón porque se te chorrea todo, se te sale para afuera y pierde la gracia. Tamara dice, ¿qué esmalte semi-permanente me recomendás? Ay, no sé. Yo tengo un montón de marcas y siempre me preguntan lo mismo, que cuál recomiendo, que no sé qué. Tengo un montón de marcas de todo. De esmaltes, de polímeros, de esmaltes comunes, de semi, de geles. Yo voy probando, veo una marca nueva, compro uno o dos y lo pruebo. ¿Sí? A mí no me gusta, ¿cómo se dice?, casarme con ninguna, ¿sí? Porque hay tonos que me gustan de uno, tonos que no me gustan de otro, qué sé yo. Tengo Charm, tengo Mag, que son los más odiados, tengo de este Divina, tengo Kaylee. Y aparte tengo Kuash, La Varano, ¿qué más hay? A ver. Bueno, no, tengo de esos, ¿qué te digo? La mayoría de los tonos que tengo son de Charm. Pero hay un montón que saltan con que no se puede, bla, 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 bla. Entonces yo no me quiero meter en eso. Pero también tenés los de Kubash y los de Las Varanos, son excelentes. Pero son un poco más caros. Y bueno, tenés de todos los gustos, ¿sí? Así que bueno, no me quiero meter en eso. No me hagan meterme en eso. Bueno, a ver. No lo voy a encapsular, ya fue. Vamos a levantarlo así nomás. Vamos a mojar un poquito acá. Depositamos la perlita. Limpiamos si nos quedó exceso. Y acá vamos a empezar. La puse muy seca. ¿Qué me está pasando? Me están quedando muy secas. Vamos a levantar otra. A ver, voy a sacarle menos. Ahí está. Le había sacado. Ven, ahí está mucho mejor. Tremenda perla. Se ve que lo había secado mucho. Y encima después la humedecí.
Acuérdense que acá el truquito es que nos quede toda la cápsula de lado a lado cubierta de producto, porque si yo acá dejo, ¿se ve ahí? Dejo esto sin material, bueno, ahí se chorrea un poco porque está muy húmedo. Vamos a dejarlo que se empiece a, ¿cómo se dice esto? A polimerizar un poco. Para poder maniobrarlo mejor antes de ponerle otra. Si yo dejo acá sin producto, después eso en mi uña va a quedar vacío acá. Así que hay que tener cuidado con eso. A ver. Flor dice, ¿cherimoya te gusta? Hola. De cherimoya tengo... Sí. No he probado muchas cosas de cherimoya. No sé por qué, la verdad. Nunca se me dio por comprar muchas cosas de cherimoya. Lo que más me gusta son los gel plastilina. Se van a reír. Pero bueno, eso. La marca que no me gusta y que siempre lo voy a repetir y que ahí sí me saltan a la yugular es Meline. Meline la detesto. A ver. Bueno, esa era la última pregunta. Yo creo que ya va andando mejor esto. Vamos a... ¿Ven? Ahí yo ya puedo moldearlo un poquito más. Pero ven que acá igual me sigue quedando en los bordes. Me falta producto. Entonces vamos a agarrar otra perlita. Ahí va. Y con esta voy a tratar de... Igual me están quedando muy húmedas. Voy a tratar de llevar producto. Vamos a poner una de cada lado. Vamos a poner ahí. Ahí. Y ahí. Ahí está. Y la voy a depositar acá. Y voy a tratar de que... Ahí va. De que me quede de lado a lado cubierto de producto, ¿sí? Eso es lo más importante. Y en el medio tiene que quedar como huequito, un poquito, no mucho, ¿sí? Pero piensen que ahí va a estar depositada la uña, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la punta. La otra vez lo hice al revés. Empecé por la punta, bueno. Acá ustedes van a encontrar la mejor forma que les sea más cómodo a ustedes de trabajar, ¿sí? Les recomiendo que las perlas no estén tan húmedas como esta, porque se complica para trabajar tan húmedo. Pero lo que me gusta de estos polímeros es que se trabajan bien, ¿sí? En cambio, el cover de Acrifine, lo que hablábamos la otra vez, es que se seca demasiado rápido. Entonces eso te complica un poquito cuando no estás muy canchero. Eso te juega en contra. Pero bueno, tenemos de todo. Ahí va. De lado a lado, que es lo más importante. Y otra cuestión, que ustedes se pongan a hacer uñitas en dual, ¿sí? Las va a ayudar a el manejo del pincel, a levantar las perlas y demás, ¿sí? Es una buena forma de empezar a familiarizarse. ¿Ven? Para colocarla yo la voy... No la voy a colocar, ¿ven? Acabo de chequear que acá me falta producto. Así que vamos a mover un poquito de producto hacia acá. Yo no puedo colocar esta uñita. ¿Sí? En esa parte me falta producto. Ven, la damos vuelta así y ahí chequeamos que ahí no hay producto. Así que eso nos puede jugar muy en contra. Lo que podemos hacer, si vemos que ya se nos está secando, es agarrar una mini perlita chiquitita, ¿sí? Con un solo toquecito. Y vamos a poner el producto ahí. Ahora sí. Igualmente acá hay que trabajar un poquito rápido porque si se nos seca todo después no lo podemos colocar. Para colocarlo igual que la otra vez, ¿sí? Desde arriba lo vamos a empujar hacia la cutícula, digamos, pero sin hacer fuerza. Y vamos a presionar un poquito. Ahí va, ¿sí? Un poquito. Entonces empieza a salirse
para afuera, donde está el repujador, los restitos que tenemos acá, ¿sí? Que los vamos a retirar antes de que esto se nos seque y se nos pegue al dedo. Y acá la parte importante es bajar esto antes de que se seque, ¿sí? Porque si esto se nos queda ahí, nos hace un desastre. Nos hace un desastre en la aplicación. Nos queda pegada al dedo. Y así no vamos a poder. Vamos a retirar el excedente. Ahí, de un lado y del otro. Ay, me pasé. Carajo. Es que yo no lo haría en esta posición. Todo para que ustedes vean. Ahí está. ¿Ven? ¿Se acuerdan que la otra vez tuve que limarlo bastante de abajo? Porque como me puse a encapsular, se me secó y me olvidé. Entonces, si ven que todavía está un poquito fresquito, lo podemos humedecer un poquitito, ¿sí? Para ayudar a esto. Pero lo importante acá es que no perdamos grosor, pero aparte, ¿sí? Lo importante es que no nos quede una bola así gruesa. Acá podemos verlo así, no sé cómo hacer para que lo vean ustedes, pero chequear, ¿sí? Que nos quede el tamaño que necesitamos. Y por ejemplo, vieron que les dije se me fue la mano y acá me pasé y saqué producto. Bueno, ahí lo que puedo hacer es agarrar una perlita chiquitita, súper chiquitita, y arreglarlo, porque después si no va a ser peor. ¿Sí? Ahí va. Ahí vamos a enderezarlo y tratar de que no se nos pegue en el dedo, eso que agregamos. Y ahora yo ya lo puedo soltar, ¿sí? Porque total... Y se me volvió a escurrir, maldita sea. Todo por dejarlo para arriba. No hay problema, vamos a agregar otro cachito. Todo tiene solución. Ahí, vamos a... Lo que voy a hacer es... Ahí está. Le voy a sacar humedad a la perla, sin perderla. Y ahí está. ¿Ven? Ahí está. No tan húmeda, la acomodó mejor. ¿Bien? Ahí va. Bueno, vamos a esperar unos segunditos a que esto se polimerice mejor. Blue Wolf dice, bueno, me retiro, pasé un rato a saludar. Gracias, Blue Wolf, aunque no atiendas nada de uñas, gracias por estar acá. Ay, ya veo que salís haciendo uñas, Blue Wolf. Bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? Es lo mismo que el anterior, vivo sobre el System Dual. Recién me prendo. Sí, estamos haciendo con Dual. Vamos a ver si podemos hacer algún diseñito navideño. Lo que estoy notando, miren esto. Se ve re clarito acá. No sé si puse poco producto o si es así translúcido este color. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que lo usé? No sé si lo usé alguna vez. Porque no me hallo con este color. ¿Ya estará esto? No, todavía no. Todavía está fresquito acá. Ojo que no se nos pegue. ¿Sí? Si vemos exceso, ven que todavía está fresco. Si ven un pedacito que se está pegando, lo que sea, lo retiran antes de que se seque, ¿eh? Porque después sacarlo de la piel pegada es un caos. Ahí está. Bueno, todavía le falta esto. ¿Qué onda? ¿Por qué tarda tanto en secar si hace calor? ¿Donde ustedes están hace calor? ¿O qué onda? Acá en Mar del Plata está rarísimo porque no es normal el calor nunca, básicamente. Pero esta hora que esté caluroso es como raro. Sobre todo en esta fecha, o sea, si vos me decís un 15 de enero, bueno. Pero en esta fecha, qué sé yo, no lo quiero sacar antes de tiempo. Pero todavía esto le falta. Yo no estoy segura de qué pasó acá. No estoy segura si es que... No, todavía no lo puedo sacar. Ah, lo que sí puedo hacer, como está medio fresco,
Esto no lo probé nunca, ¿eh? Vamos a experimentar con ustedes. Ya saben que a mí me gusta experimentar. Vi un video donde le hacen curva C al System. Porque como vieron que la cápsula es flexible y no se arruina, como está medio todavía fresquito, vamos a probar. A ver si se puede. Porque si se puede, esto es un golazo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Miren cómo se despegó! No sé si se llega a ver. Pero ahí va, ahí va. ¡Ay, sí, miren! Es genial, miren, ¿ven que se nota la diferencia? ¡Tremendo! Claro, lo que tiene este color es que es medio translúcido. Y en esta parte quedó el color uña. ¡Ay, le hice curva C con el Dual! ¡Che, esto es un golazo! Si ustedes quieren trabajar con Dual es un 1000. A ver si se terminó de... Acá sí está polimerizado, acá todavía no. ¿Ves? Si escuchan este ruido, quiere decir que va. Pero ven, adelante en la punta. Ahí es en la cutícula, ponele, ¿no? O sea, en el... acá. Ahí no se ve, acá. Y cuando lo hago acá no suena nada, así que hay que esperar. La punta esta está muy gruesa. Porque cuando yo lo aplané así, tendría que haberle retirado un poco de producto. Pero qué golazo la curva, che. Me emocioné, me emocioné. Gaby dice, pesado ahora, raro. Ale dice, sí, acá en Córdoba capital. Meli dice, sí, hace calor. ¿Las cápsulas se pueden reutilizar? Sí, obvio, por supuesto. Se le pasa una wipe con alcohol, dejamos que el alcohol se evapore y ya está. La volvemos a usar, ¿sí? Son reutilizables. Igualmente, les recomiendo, ¿vieron que vienen en unas planchitas que se van troquelando? Les recomiendo comprar 2, 3 planchitas por lo menos, porque así tienen más de 2 números por número. Porque si se les llega a perder uno o lo que sea, yo las tengo en una cajita. Uy, tiré todo. Que nada, agarré esta cajita y las tengo acá. Yo tengo 2 juegos, pero por ejemplo, de número 7, tengo 3 nada más, porque uno se me perdió. Así que bueno, por eso les digo. Bueno, a ver si esto ya está. No, che, ¿cómo le...? Ah, sí, sí, ahí va. Para empezar a limarla. Lo genial de este sistema es que podemos... que sale perfecto de arriba. ¿Entienden? No nos sale con pozos, ni con nada de eso, qué sé yo. Solo hay que tener cuidadito con lo de abajo. O bueno, tienen la opción de usar tip. Si quieren hacemos la prueba de poner el coso con el tip. Ya les dije la otra vez que a mí mucho no me cierra, porque demasiado tiempo se pierde y demás, pero bueno, si haces eso son 2, o sea, no tenés que limar ni de arriba ni de abajo prácticamente, solamente enderezar un poquito. Ahora lo que voy a hacer es correr esto porque no quiero andar, paren, vamos a, ahí, o dejo el limado para después. Dejo el limado para después, ya fue. A ver, ahora, ¿qué le podemos hacer a la otra uña? Vamos a correrlo, que ya lo usé. Creo, si no me equivoco, era este. Sí. Vamos a acomodar un poquito acá para tener más espacio para trabajar. Porque yo me esmalté con el top común, pero no anduve haciendo nada de esto. Y bueno. A ver, Gaby dice, Dani, ¿se puede poner otra perla arriba si quedó poco producto ahí donde te quedó el color de la uña o no se puede agregar? Sí, sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Yo a esto le puedo agregar producto arriba. Incluso, si veo que me quedó muy finita la uña, puedo... Bueno, vamos a hacerlo. Sobre este mismo, ¿sí? El que era de este dedo... Bien, sobre este mismo vamos a encapsularlo con cristal. A ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Sí, vamos a poner una capita de cristal. Lo que no me fijé hasta qué número era, pero bueno, no importa. Ahora me fijo.
Ahí vamos a... Obviamente si vamos a encapsular con esto, vamos a sacar todo el acrílico, la perla tiene que ser finita, la capa, perdón, de esto tiene que ser finita, ¿sí? Porque si no nos va a quedar una montaña gigante. Estoy incómoda con el coso acá para levantar perlache. Vamos a esperar unos segunditos. Y porque esto me quedó muy líquido. Ahí está la perlilla. Y vamos a tratar de llevarla hasta el mismo lugar. No sé. A ver, tendría que haberlo medido antes esto. Un poco más. Ah, todas las rayitas. Bueno, todas las rayitas. Ahí va. Aparte, otra cosa que tiene este sistema es que es rapidísimo. ¿Sí? Es rapidísimo. Obviamente yo como estoy charlando con ustedes me tardo un poquito. Pero si ustedes se ponen a hacérselo a la clienta, es súper rápido porque el limado también es súper poquito. Acá lo importante es que quede pareja el relleno de la cápsula, ¿sí? Y que lo coloquen bien. Después, ¿qué estoy haciendo con el pincel? Es difícil hablar y explicarle. Ay. 1, 2, 3. Ay. Ahí las leo. Que veo que están escribiendo. Tenía que estirar un poquito más la punta esta, ¿no? Ahí va. Ahí está. Esta capa también la podría haber hecho con el mismo color rojo, ¿bien? Pero bueno. Y ahora lo que voy a hacer es con el pincel mojar un poquito la uñita, ¿sí? La vamos a mojar un poquito. Todo el acrílico. Vamos a esperar unos segundos a que empiece a polimerizar esto. Y las leo, a ver. Otra consulta, Dani, aprovecho que te tenemos. ¿Has hecho press gel, o sea, con tips enteros? ¿Cómo press gel? ¿Vos decís a press? O sea, como... Ah, no. A press es la marca. Para. Ah, ya sé lo que vos decís, lo de hacer como esculpidas pero con el tip entero. O sea, en vez de ponerle el tip de extensión, pero que se pegan con gel. No lo probé, pero si querés lo probamos. Pau HDZ dice, ¿qué líquido estás usando? Monómero. En algunas marcas dice líquido acrílico, pero es monómero. Ahí se está polimerizando. Ay, ¿se me secó? ¿Se me secó? No. Bien, bueno. Entonces acá lo colocamos por encima y acá sí vamos a apretar, ¿sí? Acá sí vamos a apretar un poco más porque yo necesito que esto se encapsule. Y acá sí se me va a chorrear un poco más para todos lados, pero bueno, parte del juego, ¿sí? Entonces ahora fácil, con el repujador rapidito, retiro el excedente, ¿sí? Que se ve que me excedí un montón. Miren todo lo que salió para adelante. Ay, Dios. Ahí va. Y ahí está. Bien, ahora si queremos seguir con lo de la curva, es el momento antes de que se termine de secar esto. Ay, ya, se me escapó. De colocarlo ahí. Y se me separó. Ahí va, bueno, pero quedó encapsulado. Y quedó más gruesa la uña, ¿sí? Con más producto. El problema acá son todos estos restos, pero
ya saben que la acabo de cagar de una forma. Gaby, mira lo que me haces hacer. Ay, no sé si voy a poder arreglar esto. Vamos a esperar a que esto se seque y lo vamos a emparejar con coso. Sí voy a sacar lo que está tocando mi piel, por supuesto, ¿sí? Pero con la lima lo vamos a emparejar. Acá en la punta quedó re chongo. Pero se puede, ¿sí? Se puede. Yo sé que se puede. Solamente esperen a que se seque bien. No lo saquen antes de tiempo. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Les estoy enseñando cómo no tienen que hacerlo. Les estoy mostrando lo que pasa si lo sacan antes de tiempo. ¿Ven? Les queda todo flojo, todo chicloso. Un horror. Y después se arruina todo. Pero volviendo a tu pregunta, ¿se puede poner acrílico por encima? Sí, se puede. Después, la otra cuestión, ¿se puede, ¿cómo se llama? Se puede hacer así con la misma cápsula de Dual o se puede hacer con literalmente el pincel y agarrar una perla y ponerla, ¿sí? De las dos formas se puede. No pasa nada porque todavía ni lo limé el acrílico ni le puse ningún otro producto, ¿sí? Solamente está ahí. Es como cuando estamos haciendo, no sé, una esculpida común con acrílico y se secó y le agregamos otra perla arriba. No pasa nada, se puede. Gaby dice, claro, la marca es Apress, pero si el kit de la marca, o sea, gel de construcción, se pega el tip entero y después se esmalta o decora o lo que quieras hacer. Claro, sí, ya te entendí. No pasa nada, Gaby, vos sabés que yo me muero de risa. Bueno, a ver si esto se secó. No, todavía no. Todavía no. Mirá este chongo de acrílico acá. ¿Qué lo parió? Pero bueno, ven a lo que me refiero a pesar de que se vea bien feo. Esto, a pesar de que no pude sacar esto bien. Ven a lo que me refiero, sale con la curva bien. Si ustedes lo encajan bien en cutícula y demás, está buenísimo porque es un sistema que hace que puedan hacer sus aplicaciones más rápido y más perfectitas, ¿sí? Que no anden luchando tanto como me queda un pozo acá, tengo que limar, tengo que rellenar, que esto, que el otro, que la estructura, que bla, 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 bla. Lo que tiene esto es que hace que, que ya salga básicamente bastante perfectita, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a probar qué onda este doradito. ¡Ay, es muy lindo! A ver, este era 7. Y era el de acá, habíamos dicho, sí. Bueno, este pincel me va a quedar muy grande capaz para este. Eso también tengan cuidado, si tienen un pincel, esto tiene algo muy grande. Y después, por ejemplo, cuando agarre no, mentira, cuando agarre la cápsula que voy a usar para el coso, para el dedo meñique, este pincel no me sirve, o sea, me va a quedar gigante. Así que, bueno, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ponerla ahí. Limpiamos el pincel lo más que podemos, si no, con la cápsula, cosa que nos quede todo ahí adentro. Y vamos a... Ven, esta perla quedó mejor. Esta no estaba tan húmeda, ¿sí? Entonces lo que voy a empezar a hacer es a llevarla hacia los extremos. Que es una de las cuestiones más importantes, es esa, ¿sí? Es llevarla completa hacia los extremos. Es más, si ustedes tienen moldes o cápsulas dual, ahí en donde están, en sus casas o lo que sea, y tienen ganas, agárrenlos ahora, ¿sí? Y se ponen a hacer conmigo. Porque así, si les surge una duda en este momento, me lo preguntan, yo estoy aquí para ayudarlas en lo que pueda. Y de paso después me mandan la fotito. Así que bueno, si tienen ganas de hacer uñitas,
las invito a que vayan haciendo conmigo. Así no soy la única loca acá hablando. Ahí ven, para este lado llegó bastante bien, pero para este lado no me alcanza. Entonces, en lugar de por ahí yo ponerme a estirar demasiado esa perla o humedecerla mucho, estos frasquitos son una chonguez, porque no me deja meter bien el pincel a 45 grados. Ven, me queda, la perla me queda del lado de arriba, pero bueno, tengo que pasar a otro. Ahora sí, vamos a llegar a este otro extremo. No sé qué estaba diciendo antes. Ven, acá es un montón de producto en el área de cutícula. ¿Se ve ahí? Eso es un montón. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir, pero tengo los extremos perfectamente. Voy a ir sacándole un poco de esa cantidad, de a toquecitos, y lo voy a ir llevando hacia la zona media, que es donde más producto tiene que tener, y llevándolo hacia la punta, que en la punta me quedó menos producto, ¿sí? Porque recuerden que acá va encajada la uña. Encajada, qué feo que suena eso, ¿no? Bueno, más o menos ahí lo vamos teniendo, ¿sí? Vamos a limpiar el pincel que me quedó todo dorado. Miren cómo queda la servilleta. Esto es lo que tienen estos colores. Ahí, esto tiene que quedar lo más lisito posible, ¿sí? Y vamos a colocarla. Me fijo que de los costados esté bien. Y vamos. Ahí apoyo y bajo, presionando y sin levantar. Y ahí viene el momento que tenemos que estar atentas rapidito. Hacer el huequito acá, ¿sí? Pero sin llegar al plástico, o sea, no vamos a cortar la uña. Y bajar esto, para que no se nos pegue en el dedito, ¿ok? Dato importante. Bajamos esto antes de que se seque. Si se estira un poco el tamaño de la uña que queríamos hacer, no importa, porque después lo limamos y ya está. O mismo con el repujador, ponele que ustedes quieren cortar ahí, cortan y lo sacan antes de que se termine de secar. ¿Bien? Ahora vamos a retirar este costadito que me está molestando. Ahí. Vamos a sacar el exceso de acá. Después, cuando ustedes estén más cancheras con el Dual, ¿sí? Ya saben que yo no estoy todo el día esculpiendo, que no trabajo de esto, pero ustedes van a estar más cancheras que yo y van a hacer mejores uñas que yo, por supuesto. Es la idea que ustedes con estos videitos puedan aprender cositas nuevas, truquitos nuevos, y más que aprender, que se saquen el miedo. ¿Ven? Acá no me sobró de este lado, porque se acuerdan que yo lo retiré para allá. Ahí estuve viva, estuve bien, lo retiré para acá antes, digamos, antes de que se me haga lío acá. Y ahora lo saqué por afuera, por arriba, por abajo, por donde, por acá. Ustedes me entienden, ¿sí? Ahí está. Sigo aplanando para que se forme la curvita, pero sin retirar más producto, porque ya está, ya retiré, ¿sí? Ahora, si quieren, podemos probar, ponerle curva hacia esta también, a ver qué sucede. Ahí, cerramos un poquito. Este todavía no está tan listo, ¿vieron que no se despegó? Pero por acá se empezó a marcar. Así que vamos a esperar unos segundos más. No quiero hacer lío, que está quedando preciosa. Esta sí ya la podemos limar porque esta está un desastre. Esto lo vamos a cerrar un ratito. Hola Marian Moreira, buenas noches. Recién me conecto, no me llegó la notificación. ¿Saben qué? La otra vez me dijeron lo mismo, que no les llegan las notificaciones. Vamos a hacer lo que dicen todos los youtubers, que dicen, desactiven y vuelvan a activar la campanita, porque se ve que por algo lo dicen.
Porque realmente debe, no sé cómo es el asunto, cómo funciona esto de YouTube, pero debe, ay, a ver, debe tener que ver con algo de la campanita. Así que desactívenla y vuélvanla a activar y así les avisa. Y así probamos, ¿sí? Y la próxima que me conecto me dicen si les funcionó o no activarla y desactivarla, porque yo no me puedo dar cuenta de eso. Bueno, mientras esta se va secando, esa es otra ventaja de este. Mientras esta se va ahí con su capsulita toda hermosa, yo puedo empezar a limar. Vamos a limar con el lado más grueso de esto, porque si no, voy a estar 3 días. ¿Sí? Para limar el acrílico, cuando ya está la uña esculpida, usamos el lado grueso de la lima, ¿sí? No el que es suave. O sea, en esta lima que es 100-180, el lado suavecito es el 180 y el lado grueso es el 100. O sea, cuanto más alto es el número, más suave, ahí está, más suave es el grano de la lima. Entonces, para el acrílico, para limar el acrílico, rebajarlo, limar los faldones, enderezarlo, sacarle esta punta fea, usamos el lado grueso, ¿sí? Y como saben, podemos usar tanto la lima como el torno, ¿sí? Vamos a usar cada una lo que les sea más cómodo. Por supuesto, con el torno es mucho más rápido y fácil, ¿sí? Simplemente lo que tenemos que hacer es enderezar faldones, enderezar la punta que queremos ponerle, ¿sí? Y sellar área de cutícula. Para sellar el área de cutícula nos convienen estas limas que son así en forma curva acá, porque eso hace que se adapte muy bien a los movimientos curvos que hacemos en esta área y no lastimar la piel de la clienta o la nuestra, etc. ¿Sí? Vicky le dice, hola, recién veo el vivo. Hola Vicky. Sí, es lo que estábamos hablando recién, que no les avisa YouTube. No sé por qué no les avisa. Así que ustedes hagan eso. Activen y desactiven la campanita. Al revés, desactívenla y la vuelven a activar. Y ahí probamos la próxima que suba un video o me conecte en vivo, me avisan. Si es que subo un video y les llegó la notificación, me pueden dejar un comentario. Así yo me entero y sé qué está sucediendo con YouTube. Vicky Soria dice, hola, recién me conecté, me encanta tu trabajo, saludos desde Córdoba. Saludos a Córdoba. Son varias de Córdoba conectadas, che, hoy. Mili dice, Dani, ¿podés probar el cover del FM? Dale, ahora lo pruebo. Bueno, ahí va quedando sellada el área de cutícula, ¿sí? Y bueno, falta faldones, que fiaca. Esto, ahí, vamos a darle rápido para enderezar. Y ahora de este lado. El tema es que tengo que sostener acá, porque ya saben que no me puse primer ni nada de eso, nada para que se adhiera. Entonces me da miedo, si limo muy fuerte, que salga volando. ¿Qué cosa? Oh. ¿Y no hay para pedir? Bueno, no importa. Ahí va. Che, ¿qué cantidad quedó acá? No, pará. ¿Pero no hay ningún gato acá? Y no puedo abrir si está de ella. Ah, pero me voy a ahogar si me cerrá la puerta. Me acaban de encerrar con el olor a monómero por infectar la casa de olor. Y tengo a la gata acá, entonces no puedo abrir la ventana, o sea. Déjenme un like porque voy a morir por ustedes. Merece la pena. Bueno, ahí va. Con la punta, che, no sé por qué no agarré el torno. Y acá yo le quiero sacar esta cosa fea que se ve acá. Quiero rebajar un poco. Ahí, vamos a rebajar un poco ahí la punta, porque no me gusta nada cómo quedó el cristal este. Pero me recopó, ¿no? Lo de poder hacerle curva C. O sea, un poco, ¿no? Claramente. No es que se hace 1.000.000 de curvas, pero qué buena onda. Ahí está un poco gastada, me parece. Bueno. Esta ya está seca claramente, así que miren qué fácil va a salir.
Apretamos un poquito el molde. Tic, para un costado, tic y listo. Miren qué belleza este color. Bueno, ahora esta también la vamos a poder limar y seguro va a ser más sencillo porque es más finita la capa de acrílico. ¡Ay, no está seca! Quedó medio. Quedó acá poca cantidad. Tendría que hacerle lo mismo con el cristal, encapsularla porque... Sí, vamos a hacerlo. ¡Ay, hoy me sale todo mal, che! Bueno, capita de cristal, no hay problema. Vamos a ver si la podemos hacer mejor que esta dorada que hice recién. Vamos a humedecer el pincel. Tuc, tuc, tuc. Capita de cristal. Le sacamos un poco la humedad. Y vamos a depositarla acá. Ven, me quedó, no te puedo creer. ¿O el monómero? Sí, no, quedó todo el monómero lleno de dorado. Tendría que haberla hecho al final esa. Bueno, igual en esta no se va a notar, pero voy a tener que cambiar el monómero. ¿Qué lo parió? ¿Ven? ¿Se ve ahí? No sé si se llega a ver. Que quedó el cristal con dorado. Ojo, si va a ser un set tipo navideño, no está mal que quede así. Estaba obteniendo la cápsula al revés. ¿Soy una genia yo? No está mal que tenga un toque dorado. Está bueno, ya fue, yo lo uso así. Porque tengo bastante y no lo quiero desperdiciar. Obviamente si están trabajando con una clienta, por favor me cambian el monómero, ¿eh? Pero para esto lo vamos a dejar así. Que tenga un toque, un plus. Ay, es re grande esta perla. Bueno, no importa. Tendría que haberme quedado en 2. Ahí la vamos a llevar al extremo. Que quede cada extremo bien cubierto. Y ahora sí, vamos a esperar unos segunditos. Ustedes ven mi vivo nada más porque yo hago lío. Me las imagino a todas riéndose en su casa tipo... Esta loca que se conecta. Díganme si no se divierten conmigo. Claribel dice, hola, saludos desde Catamarca. Una pregunta, ¿cuál es la ventaja de utilizar este sistema? Bueno, ventajas dije un montón hasta ahora de ventajas. Rápido, sale perfectito para el limado. Podemos hacerle también curva C. No tenemos inconveniente de, ¿cómo se llama? De tener que andar acomodando moldes de papel, que si lo corto o no lo corto. Y tampoco tenemos que pegar tip. O sea, hay algunos que pegan tip igual. Pero no, para mí no está bueno pegar un tip arriba de esto. Pero bueno. Arriba no, por debajo, discúlpame. A mí lo que más me gusta de esto es que es súper rápido. Y que no hay que andar limando 3 horas. ¿Sí? Lo único que limamos son faldones, la punta y sellar área de cutícula, pero súper tranqui. O sea, si vos haces bien la aplicación con esto, después no tenés que hacer mucho más. Por ejemplo, no la hagas como yo, ¿sí? Hacela mejor que yo. Ustedes tienen siempre que pensar eso. Cuando ustedes ven a alguien que les está mostrando algo de las uñas o de lo que sea, ustedes tienen que hacerlo mejor. No igual, nunca. ¿Ven? Acá a mí me quedó para limar el faldón. Entonces vamos a acomodar. Mientras esto se va secando, vamos a cerrar esto porque ya veo que después levanto una perla de acrílico limado. Hay que cuidar esas cosas. Que no se nos llene del polvillo del limado. Que encima es el cristal. Tiene que estar perfectito. Ahí está. Me había quedado un bulto ahí. A ver esta. Uy, uy. Siempre tengo que tirar algo yo. Y sí, si no, no soy yo, che. Bueno.
Esta vos ves que la estoy limando de más, pero porque después la encapsulé con el cristal, hice lío. Yo hago lío siempre. Bueno, a ver. Capaz que ya estará esto. ¿Se habrá? Sí, perfecto. Bueno, ahora sí. No, ¿qué hice? Ah, no. Vamos a esperar a que se seque ahí. Vamos a dejarla ahí un ratito. Y mientras voy a hacer... Esta es la del medio, ¿no? Esta es la que va acá. Sí, bueno. A ver, ¿a esta qué le podemos hacer? Déjenme pensar. Déjenme pensar. Querían que use el cover, ¿no? Entonces ya sé. Acuérdense que el lado del numerito, ¿sí? Es el lado de... quiero cambiar la servilleta porque esto es un asco ya. El lado del numerito es el lado de la punta de la uña, ¿sí? Y el lado de el... ¿Cómo se llama? El que no tiene nada de escrito es el lado de la cutícula. Entonces eso para guiarse por si quieren hacer un diseñito que empiezan por la punta y demás. ¿Ok? Entonces, vamos a inventar algo a ver qué tool, a ver cómo sale. Sí, esto definitivamente está lleno de dorado, pero bueno. 1, 2, 3. Y qué perla chonga, ¿eh? Ahí, con el cuarto, va mejor. Ahí está. A veces no es cuestión de cuántas veces toco, que no me sale a las 3 veces, que no me sale a la 1, que no me sale a las 2. Chicas, si tienen mucha humedad en el pincel, pueden levantar más cantidad de acrílico, ¿ven? Y se va a polimerizar igual. Ahora, si tienen poca cantidad, no se le va a levantar la perla. Es así de simple, no hay una ciencia específica, perfecta y re científica para esto. Para esto yo necesito que no esté tan líquida, así que voy a tratar de sacarle toda la humedad que pueda y la voy a depositar más o menos en lo que es la punta. ¿Bien? La dejo ahí y vamos a dejarla estar un poquito para que esté lo más maleable posible. El tema es que siento que con estas uñas chongas la tapo el dual. A ver. Ahí. ¿Ven que está ahí la perla y no hice nada y no se chorrea? Porque esta está más... menos húmeda sería. ¿Escuchan maullar a mi gato? ¿Se escucha? Porque como le cerraron la puerta. Entonces lo que voy a hacer ahora es... ¿Ven? Que ahora sí la puedo moldear. La voy a aplastar un poquito. O un poquito. La llevo de lado a lado. De extremo a extremo. Importante, ¿sí? Acomodo acá para que me quede bien recto. Y... ahí. Bien. Ahí. Y ahora con la pancita del pincel voy a empezar a marcar el French. Con esto se puede hacer un French súper perfecto. Otra ventaja de este sistema. Es muy fácil hacer el French acá. ¿Ven? ¿Cómo les estoy mostrando? Lo van moldeando acá. Es genial. Ahora acá ustedes pueden guiarse por las rayitas que tiene el dual acá. ¿Sí? De costadito. Se pueden ir guiando para ver hasta dónde lo van a llevar. De punta a punta. Vamos a ver si me queda parejo. Pero yo confío en ustedes. En que a ustedes les va a salir siempre mejor que a mí. Ahí va, de punta a punta. ¿Sí? Y acá ustedes pueden pronunciarlo lo que ustedes quieran. Ahí en teoría estaría de lado a lado parejito. ¿Sí? Ahí va. Y recuerden que esta es la punta, entonces que no me quede muy ancha. Ahí lo llevo a un extremo, al otro y que no se me pierda. ¡Uy! Yo no estoy acostumbrada a tan largas uñas. Que no se me pierda esto, la sonrisita. Ahí va.
Bueno, si vemos que nos sobra acá producto, lo retiramos así y ya está. Pero como a mí me falta acá, se lo voy a volver a poner ahí. No hagan esto en sus casas. No, mejor no, porque estaba flojito. No, olvídense de lo que hice. Bueno, ahora, cuestión. Ya tenemos marcada, ¿ven? La B. La B, la sonrisa, como le quieran llamar. Ahora yo tengo la opción de elegir otro color, ¿sí? Con el que voy a hacer la almendra de la uña. Y para eso vamos a hacerle honor a... ¿Dónde estaba el comentario? Acá, Mili Barrientos, que dice si puedo probar el cover. Este es el que literalmente se llama cover, rosa cover reversa. Y después tenemos otro que es el rosa traslúcido, ¿ok? Vamos a usar este si es que me queda. Sí, me queda. Sí. Tampoco cagado a palos este, pero queda. Entonces, ahora, mírense, ya se había secado de estar tanto ahí. ¿Qué es esto? Algo... ¡Ay! Un pedazo de acrílico durito. Pero estaba suelto, no sé qué onda. Bueno, ahora sí, a ver si... Ahí vamos. Vamos a esperar ahí un cachitín. ¿Se ve ahí? Estoy centrada en la imagen, sí. Bueno, ahora yo deposito esta perla acá, bien, como la otra, no tan húmeda, y seco un poquito el pincel, lo limpio, ¿ven? Y ahora vamos a llevarlo a esa sonrisita. ¿Bien? Vamos a esperar un cachitito, que se vaya moldeando. Vamos a tomar otra perla, tratando de que no esté tan húmeda tampoco esta. Queda poquito. Ahí va. Tenemos acá otra perlita. La vamos a depositar acá. Nos podemos ayudar de la misma cápsula para limpiar los restitos que quedan en el pincel. Y ahí va. Vamos a empezar a aplastarlo ahora sí, que está un poco más rígida. Y acá si yo me llevo producto acá no pasa nada, porque no se va a ver, ¿sí? Pero no puedo dejar que me quede... que me quede mucha cantidad acá, porque si no cuando ponga el dedo, la uña, me va a quedar una bola acá y no está bueno. Ahora de este lado ustedes van a pensar que se perdió la forma, pero si yo se los muestro del otro lado, la B está perfecta, ¿sí? Por eso les repito, cuando hagan dual tienen que pensarlo al revés. Si yo veo que el producto se me está chorreando para allá, lo bajo un poquito así. Obviamente me ayudo de la gravedad, ¿bien? Pero lo copado acá es... ¿cómo se llama? Eso, que tienen que pensarlo al revés, porque ahora acá parece que el diseño ya no está y en realidad sí, ya quedó ahí. Y esto lo que significa es que yo puedo hacer el diseño que yo quiera con este sistema, ¿sí? Absolutamente todos. Lo único que tengo que tener en cuenta es eso, de pensarlos al revés, ¿sí? De qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después y demás. Ahí va, última perlita que voy a poner, ¿sí? Porque no quiero que me quede súper ancho. Ahí va, retiro excedente, chequeo que los costados, los extremos estén con producto. Acá falta un poquito, entonces vamos a mandar un poquito para acá. Y acá, ojito con esto, porque ahora se viene el chorreado. Entonces vamos a colocarla finalmente. A ver, me voy a ayudar de esto que está más alto, para apoyarla ahí. Ahí va, suelto el pincel. Voy a presionar un poquito, ¿sí? Pero no mucho, un poquito, acuérdense, un poquito, ¿sí?
Y ven que producto a mí en cutícula no se me está escapando ahora, igual que en el anterior. Si yo lo aprieto mucho, ¿qué me pasa? Lo que pasó en la dorada, ¿sí? Se me parte en el área de tensión. Acá vamos a... Ahí. Ay, esto necesito que esté más húmedo, che. Vamos a bajar ahí. No mucho, porque después me pasa lo mismo que en la dorada. Retiré tanto que después no sabía dónde meterme. ¿Se escucha el maullido del gato? Es muy gracioso. Ahí, ahora que ya está húmedo, ahora sí, me voy a apoyar de el pincel seco, ¿sí? Porque si no sigo humedeciendo y me mojo toda. Además no hay que tocar la piel con el monómero, ¿sí? Yo porque ya sé que no me pasa nada, pero no es bueno. No hay que tocar la piel de la clienta. Hay que tratar de ser lo más cuidadosos posible. Ahí vamos a retirar exceso de acá y de acá. Ahí va. Y acá tratamos de moldear, modelar, como les guste llamarlo, lo más posible. A ver qué dicen. Sí, se escucha el maullido del gato, me muero, pobrecito. Él quiere entrar, pero... A ver, Mari dice, relajada, ¿a quién no le pasa? No, yo estoy re relajada, tranca. Mili dice, ¿te gusta más el cover del FM o de Acrifine? No, el del FM, 1000 veces. 1000 veces el del FM. El de Acrifine lo que tiene es que el color es lindo, pero por ahí no tanto con mi tono de piel. Y lo que tiene es que yo le noto que se seca muy, 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 muy rápido. Y eso no me gusta. Porque, no sé, no me hallo que se seque tan rápido. Pero bueno, qué sé yo. Sí se escucha el gato, me muero. Ay, ay, ay. Bueno. Ahora vamos a esperar a que este se seque. Ah, y me olvidé de decirles. Esto mismo se puede hacer, por ejemplo, si quisieran hacer una punta así... ¿Cómo se llama esto? Una punta en B, un French, con, qué sé yo, uno de glitters o algo así. Ah, otra cosa que se me ocurrió. Qué buena onda, miren, escuchen esto, escuchen esta idea. ¿Cuál era la...? Era el 7, es el de acá. Sí, a ver si me sale. Vamos a probar. A ver si tengo suerte. Vamos a hacerlo con el dorado. Con el dorado, total, ya está todo manchado el coso. ¿Cómo se llama? El monómero. Vamos a terminar de mancharlo. Ahora, se me está complicando acá, me parece. Ah, no. Pensé que se me había pegado a la piel, pero no. Se despega perfecto. Sí quedó medio un huequito acá. Esto no está bueno. Me quedó medio ancha, gruesa. Bueno, no sé. Después le daremos con el torno, no importa. Acá la cuestión es divertirnos, practicar, pasar un buen rato y nada, charlar un poquito. A ver. Tengo que pensar. Porque está muy copado esto. A ver si me sale. A ver, primero lo que voy a hacer es poner en la punta este dorado, ¿sí? Que este pincel es enorme para este coso. Es un número 10.
Es como mucho. Así que vamos a cambiar de pincel, porque si no voy a hacer lío. Este lo vamos a dejar descansar un ratito. Y a ver, este es más pequeño. Ahí lo hidratamos. Lo hidratamos. ¿Qué es esto? ¡Ay! Se hizo como un gel ahí abajo. Eso era lo que saqué antes. ¿Qué onda? Miren eso. Cosa extraña. Por ahí de la cantidad de los brillitos. Bueno, no importa. Acá la cuestión es que esto tiene que estar más seco. Ahí está. Así yo puedo moldear esto. Lo que voy a hacer acá es no como el French ese. No. Sino más bien como un triángulo, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo así como en punta. A ver si me sale. ¿Se está viendo lo que estoy haciendo? Sí. Vamos a tratar de que quede como en punta. Yo no sé si esto va a salir. Bueno, igual me queda medio redondeado, pero bueno. Yo lo intento, che. Ahí. Como en punta. Llegué hasta acá. Y a mí me preocupa esto. Que esté limpio acá, che. Le voy a pasar, porque yo quiero que esté bien limpito ahí abajo. Le voy a pasar una wipe. Espero no hacer lío. Creo que con el col hubiese sido mejor. Pero quiero retirar que esté limpito. Ahí está. Bueno, ahora sigo moldeando para que no se me baje. Ay, acá se está chorreando. Ay, no me va a salir. Sí, me va a salir. Me va a salir porque para eso estoy acá, para darles ánimos y que ustedes se animen a hacer cosas raras que se les ocurren. Porque después vienen las clientas y le piden todas francesitas. Y ustedes se quedan con las ganas de hacer cosas raras. Así que practiquen. Que es bien divertido. Ahí está. Bueno, más o menos ahí tenemos marcado un triángulo. Y ahora, con este bello, que es como un glitter, vamos a levantar perlita, y lo vamos a poner aquí. ¡Ay, no te puedo creer! Menos mal que les dije. Lo estoy haciendo al revés. Quería hacer un arbolito y me va a quedar al revés. Yo no te puedo creer, Daniela. Menos mal que les dije. ¿Qué les dije? ¿Qué fue lo primero que les dije? Tienen que pensar al revés en el dual. Y yo pensé, pero mal al revés. Al revés, desastrosamente. Bueno, no importa. Ahora lo hacemos de vuelta. Para practicar estuvo bueno. ¡Qué boludo! Lo hice al revés. ¡Ah! Encima se me cayó ahora. Maldita sea. ¿Ven la idea que yo tenía? Que sea un arbolito así. Y acá después hacerle un putito rojo o algo. No sé si se ve. Que quede con todos los brillitos. ¡Ah! Ahora me enojé. Bueno. Tengo que esperar a que se seque ahora. Para usarlo otra vez. Mientras les voy a leer. Mili dice, ¿puedes hacer un baby boomer? Me cuesta un montón el tema del difuminado. Sí, espera, ahí me fijo si me quedan uñas. Arre. Loreto Murillo dice, muchas gracias por tu vivo, un abrazo desde Chile, eres seca. ¿Qué significa seca en Chile? ¿Eso es bueno o malo? Bueno, supongo que es bueno, porque si me estás agradeciendo... ¿Pero qué significa específicamente? Ahí ven, saqué este y está bien brillosito. Entonces, este ya está. Lo que está muy mal y feo es que está desproporcional, ¿sí? Está desproporcional la almendra para esto. ¿Por qué? Porque lo que hubiese quedado lindo, bonito a la vista, es que el rojo este vaya hasta acá, ¿sí? Hubiese quedado muchísimo mejor. Pero ojo,
tengo una idea para arreglarlo, pero después cuando estemos concluyendo les voy a comentar. Mientras, me voy a correr un poquito, ¿sí? Mientras si quieren escriban preguntas y eso o lo que ustedes quieran. Me voy a correr un poquito porque no quiero limar arriba de esta servilleta, porque si no después tengo que usar otra y bla, bla, bla. Así que me corro un poquito para acá. Mientras las leo. Ah, Mili había preguntado si puedo hacer un baby boomer. Sí, podemos hacer un baby boomer. También hay que pensarlo al revés. Déjame ver cómo pienso hoy. Ay, 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 ay. Qué cosa, che. Ahí va. Claro, en esta la roja me quedó, la roja, la del French, me quedó mejor de cantidad acá. Entonces no se me partió como esta. Que espero que ahora con el encapsulado que le hicimos del clear, que no se me parta. Bueno, conmigo aprenden todo, lo bueno, lo malo. Se divierten. Ahora vamos a ver el tema del difuminado, no te preocupes. Mi arbolito fallido. A ver si se secó esto. No, todavía no se secó encima. Ahí va. Vamos con esta. Hay que sellar acá. Ay, me quedó. ¿Ven? Esto es un bajón. Me quedó el producto sobre la piel. Eso es lo que les digo que tienen que evitar, ¿sí? Porque les va a causar más dolor. Bueno, a ustedes, a la clienta. Ah, podrías hacer uno en forma de gorrito de Papá Noel. Ah, pero ¿usted qué se piensa, Amalia Moreira? ¿Que yo soy una qué? ¿Una artista plástica? No, sí, está buena la idea. Le podríamos dibujar a este. Que es rojito. Pero, ¿saben qué? Ahora agárrense, porque en mi canal a partir de ahora ya inauguramos acá con esto la Navidad. Empieza a full la Navidad. Amo, 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 amo. Así que vamos a hacer uñas navideñas para todos, todas, para todos los climas, porque algunas están de invierno, otras estamos de verano. Vamos a hacer miles de diseñitos de bonitas de Navidad. ¡Ay, qué linda! ¿No les encanta la Navidad nomás? Más allá de que ya no seamos niñitas, es como que uno se teletransporta un poco y empieza como a, no sé, a toda esa magia que tiene la Navidad y juntarse y bueno, los regalos también, pero no es solo eso, porque bueno, a veces no se puede tampoco, viste, los regalos, pero es como que tiene una cosa la Navidad, una magia especial. Tan linda, decorar, a mí me encanta decorar todo, toda la casa. Yo pongo hasta lucecitas en el balcón. Cuéntenme si ustedes son así también. De decorar todo, 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 todo. Sí, carita de Papá Noel. No, ustedes están locas. ¿Saben qué? Yo me doy cuenta que a ustedes les gusta verme sufrir. Ay, ¿saben qué estaría re bueno? Si quieren, hacemos... pero no, porque... Bueno, yo me expongo para que ustedes pasen un buen rato, ¿bien? Esa es la situación. Yo, vieron que soy malísima haciendo nail art. O sea, re mala, pero re mala. Bueno, tendría que hacer intentos de nail art de Navidad, así de Papá Noel y esas cosas, pero en vivo. Cosa de que, tipo, estemos ahí todas juntas riéndonos. Dice Malvi, yo adoro la... No, pero... Amo a... Mica Miranda dice, amo Año Nuevo. Mica, te debo el coso, después te hablo. Mili dice, mientras haces las uñas te voy
copiando los diseños, pero con escultura. No lo copies esto, que es un desastre, y ahí me dice, yo adoro la Navidad y voy a armar mi absoluto mañana. Ah, tu arbolito quisiste decir, ¿no? ¿Ya mañana? Ay, ¿saben qué? Yo lo tendría todo el año armado. Porque es re linda la decoración de Navidad, es súper lo más. Hay quienes lo arman el 1 de diciembre, eso sí sabía. Pero así tan temprano no. No sabía que en noviembre ya lo estaban armando. Bueno, me enojé con el arbolito este. Creo que ya lo puedo sacar, sí. Igual está re finito de cantidad porque cuando me di cuenta no le puse más. Pero ven, la idea de este, ahí está todo chueco. La idea era que quede no así como iba a estar, sino así, ahí. ¿Se entiende? A ver, que quede así, el arbolito ahí. Pero bueno, ya fue. Para la próxima, me cansé. Ah. Malvi, ¿por qué vas a armar el arbolito mañana? ¿Por ansiedad o porque siempre lo armas en noviembre? Pasa que para el baby boomer en esta explicarte es como... Ay. Sí, el arbolito, sí, me imaginé. A ver. La cuestión con el baby boomer es que vos tenés que hacerlo... Estás acá, ¿no? La que me pidió. Amo año nuevo, dice Mica. Claro, sí, eso ya lo leí. ¿Dónde está? Mili, vos me pediste... ¿Estás ahí, Mili? El baby boomer. Sí, estás. Bueno, genial. Escuchame. La cosa es así. Cuando vos haces baby boomer en normal, ¿sí? No en dual, ahí te sale... Yo quiero tratar de que lo pienses al revés para que te salga. Decime si ahí te sale. Malvi dice, porque es muy poco un mes para Navidad. Tenés toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Sí, normal te sale... Bueno, espera. Perdón, Soy humana, che. Y estos climas alérgicos, bueno. Perfecto, en normal te sale. En normal, ¿cómo lo haces? Haces, primero, pones el blanco y después con el rosa lo difuminas arriba, ¿sí? Con el cover. ¿Así lo haces? ¿O haces al revés? Yo lo hago así. Primero pongo el blanco, del medio hacia la punta, y después con el rosa lo difumino arriba, pero sin llegar hasta la punta. Primero blanco, perfecto, bueno. Entonces acá tenés que hacerlo al revés. Primero pones el rosa sin llegar hasta la punta. Y después pones el blanco. Desde la punta hacia... O sea, lo que yo recuerdo de la última vez que lo hice... A ver, pará que me fijo si agarro el blanco. Ay, espera que... Ay, me pegué a la silla. Ahí está. Acá tenemos blanquito. Y el cover vamos a usar este de reversa. Esto, perdón, ya no tiene que ver con Navidad, pero bueno. Pero después vamos a hacer más navideño, ¿sí? También, no se me enojen la que pidió navideño. Acá tenemos el rosa, cover, y el blanco. Hay que pensarlo, Después sale solo, pero hay que pensarlo unas veces. Entonces, vamos a hacerlo en el coso. Vamos a hacerlo en el grande, ¿sí? Que es más fácil para que puedas entenderme. Después no importa, después de última me lo pongo acá que es el mismo coso. Ahora, vos en tu uña natural pones primero
el blanco, ¿sí? Decir, de la punta hacia, bueno, de acá, vos me entendiste, ya me mareé. Entonces acá hay que hacer al revés. Si esta es la cutícula, o sea, esto es acá, en vez de hacer primero el blanco, vamos a poner primero el rosa, pero hasta cierto punto. Vamos a hacer de cuenta que vos querés hacer la uña hasta la última rayita, ¿sí? Entonces vamos a poner el rosa, por ejemplo, hasta 2 menos, ¿sí? Entonces, desde la cutícula hasta 2 menos. Agarramos el rosa. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Sacamos un poquito de humedad. Y lo vamos a poner, dijimos, 2 menos de la última, ¿sí? La depositamos ahí. ¿Por qué digo 2 menos? Vamos a acomodarla, ¿sí? Vamos a acomodarla. Estoy con el pincel chiquito. Bueno, ahí me quedó un brillito, no importa. Ahora yo te voy a enseñar un truquito. Vamos a poner otra perla del otro lado, porque bueno, este es chiquito. ¡Ay, qué mal que agarré esto! No importa. Vamos a ponerla acá. La vamos a acomodar. Dijimos que hasta 2 menos, ¿no? Casi 2 menos. Hace eso. Casi 2 menos del número de la punta. La acomodás, que llegue bien de extremo a extremo este color. ¿Sí? Pero ahora lo que vas a hacer, cuando se esté empezando a secar, espera que se me está chorreando, de acá, a ver, ahí vamos moldeando y hacia el extremo. Bueno, de última después lo retocamos. Lo que voy a hacer ahora es darlo vuelta así un poquito por mi comodidad, pero también lo puedes hacer así en reversa, ¿sí? Yo lo doy vuelta un poquito y lo que voy a hacer es empezar a como difuminar esto. ¡No! Se me secó, maldita sea, todo por hablar. Bueno, vamos a poner otra perla. Vamos a poner una perla chiquitita, ¿sí? Chiquitita. Acá. La acomodamos ahí. Y la vamos a difuminar hacia adelante. Ay, qué boluda. Y saco la humedad. Ahora sí. Ahora sí. Me había quedado muy húmeda. Y la voy a difuminar así hacia adelante. Poquitito. ¿Ok? Poquitito. Ahí. Que me quede medio como manchadito. Poquitito hacia adelante. Casi nada, ¿ok? Casi nada donde está el blanco. Donde va a ir el blanco. En el resto sí que quede obviamente más potente. Ahora, una vez que esto empieza a secarse un poquito, para que no quede una mezcla, toda una mezcla terrible, vamos a esperar un poquitito a que eso se termine de secar un poquito, acordate que todavía que no esté del todo seco. Y ahora vamos a agarrar blanco y lo vamos a depositar desde, a ver, cuando quiera, señor director, ahí va, desde la última rayita, porque dijimos que ahí va a ser la punta, ahí de extremo a extremo la acomodamos y por el contrario a la anterior la vamos a difuminar, ahí va el difuminado, ¿sí? Hacia arriba. Ahí me pasé de la rayita, pero acordate que no pasa nada porque de última se empareja con la lima. Bien, lo importante es que no nos quede de menos de lo que lo queremos, pero además se acomoda con la lima. Ahí va. Y espero que esto me esté quedando bien, porque si no... ¡Ay, no! No me quedó bien. No importa, déjemelo acá. Vamos a hacerlo otra vez. No se los voy a mostrar. Porque se me secó tan rápido que no me dio tiempo.
Pero a mí me sale esto, así que me tiene que salir otra vez. Así que vamos a agarrar otro 3. Bueno, este es como 20 más que 3, che. Qué grande que es este coso. Pero la forma es así, lo que pasa es que se me secó muy rápido el rosa. Pero yo te juro que así sale. Vamos a usar este. Vamos de vuelta. Primero vamos a poner el rosa, ¿sí? El cover desde la punta hacia, vamos a difuminarlo a tiempo. Qué chiquito esto, qué perla más pequeña. Ahí está, ahora que ya lo pensé, ya me acordé cómo se hacía esto. Esto les tiene que demostrar que no hay que rendirse, ¿sí? Que ustedes pueden hacer todo. Solo cuestión de tiempo y ganas. Y de buena onda, sobre todo. Eso es lo que las va a hacer que les salga todo lo que ustedes quieran. Ahí va, vamos acomodando acá. Y esto de última lo rellenamos después, ¿sí? Los extremos. Acá el tema es que nos quede bien difuminado esto. Que nos quede poquita cantidad acá. Si me paso no importa, después lo arreglo. ¿Sí? Pero esto a mí me salía, che. Yo me lo he hecho para mí misma, así que me tiene que salir. No puedo tener tanta mala suerte. Chicas, me parece que me voy a ir. Me enojé. Me enojé. No. Paren que me calme. Vamos a respirar profundo. Antes de que me agarre un colapso. ¡Ay, maldita sea! No puede ser. Ahora se me van a desuscribir todas. No, mentira, quédense ahí, quédense. ¿Vieron que llegamos a 5.000 y pico? Ay, paren que me relaje. Oh. Me acaba de sonar toda la espalda, toda. Mire, ese lo estoy haciendo al mismo tiempo y tampoco me sale, pero estoy segura de que es porque el cover es más transparente que otra cosa. No, pero ¿sabes qué? Porque mira, así quedó el otro, ¿ves? Así quedó el otro. Quedó como una francesita. ¿Sabes lo que estoy pensando? Vamos a probar al revés. Vamos a probar a empezar por el blanco y la punta. Yo no me voy de acá hasta que esto no salga, ¿eh? Porque, chicas, yo tengo fotos de mis uñas hechas por mí, donde me hice baby boomer. Entonces, no puede ser. No puede ser que esto no salga. Tiene que salir. Yo sé que esto me sale. Solo cuestión de recordar cómo lo había hecho. Bueno, con este pincel seguro que no. Pero bueno, vamos a... ¿Qué estoy haciendo, señora? ¿Por qué se me desarmó así? ¿Qué hace, señora? Vamos a tirarlo para allá. Ahí va. Ay, Dios. Estoy transpirando. Pero va a salir, ¿eh? Va a salir como que me llamo Daniela. Ahí de costadito. Bien. Ahí se está poniendo más maleable. Uy. Bueno, más o menos, che. Ahí va. Y ahora vamos a, como dije, difuminarlo. Maldito difumínate. No será el pincel, che.
maldito, ¿eh? Ahí está, se está empezando a difuminar. Pero no como yo quiero. Esto no puede ser tan complicado. Yo lo he hecho. ¡Ay! ¡Qué lo parió! A ver si es el pincel. No puede ser. Si me vieran la cara estoy toda roja. Roja, 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 roja. Ahí. Y sube, sube, sube. Sube, sube, sube el difuminado. Maldito difuminado. Ahí. Y acá que no se me pase. No te emociones, difuminado. Que no sea muy arriba. No, ¿ves? Ahí no. No me está gustando esto. Esto no me está gustando nada. Ahí. Y no, va a quedar todo manchado, paren. Yo voy a buscar un video en YouTube de otra persona. No puede ser. Tiene que salir esto. Pienso comprar el del EFEM mañana porque ya me enoja que no me salga. No, pero yo lo estoy haciendo con el del EFEM y no me está saliendo. Igual, ya te dije, yo confío en que a vos te va a salir mejor que a mí. Paren un poco. Vamos a buscar otro video. A ver. Baby Boomer. Porque esto no puede ser. Se puede, ¿no? Creo. No sé si se puede así mostrar. Baby Boomer. Ay, no puedo escribir con esta unidad. Dual System. A ver, a ver, a ver. Esta señora. A ver, que sea el más cortito, por favor. De 3 minutos. A ver qué dice. Se llama Negumi, creo, la chica. Estamos viendo su publicidad, le estamos dando de comer. No puedo ver sus comentarios, a ver. ¿Se te seca muy rápido o qué es lo que pasa? Que no sé, no se difumina, como que queda como gomoso. A ver qué dice esta chica. ¿Ves? Pon el rosa primero. Yo también. Al principio. En este. Yo pensaba que la había hasta eliminado y resulta que no, que el otro día pude entrar perfectamente y estaba inactiva. Bueno. Bastante trabajo y bastante tiempo, así que no sé con la frecuencia que voy a subir videos aquí, pero así que bueno, vamos a estar haciendo... acá viene lo importante. Primero difumina el rosa y lo está haciendo, si esa es la curvita esta, ay, lo está haciendo de cutícula a punta, pero fíjense que deja un huequito ahí, ¿no? Porque la curvita esta así más curvo del molde es la del número. Entonces, empieza con el rosa y lo empieza a bajar. Capaz no tan húmedo como lo estaba poniendo yo. Pero por lo menos una opción para nosotros los creadores de YouTube de contar de pincel para lograr ese difuminado casi perfecto y que nos quede bonito el Baby Boomer. Yo estoy utilizando un acrílico blanco de Fancy Nail y el cover también de Fancy Nail. Sí, pero no me estás explicando, amiga. Acrílico, el color a ver, como ya vieron, para nosotros los creadores de YouTube de contenido, que tenemos esta otra opción también. A ver, ahí lo da vuelta, como hice yo. Así que bueno, vamos a estar haciendo como ya vieron un baby boom. No, y le pone el blanco en la punta, claro, es como yo lo hacía. Es más, este video tiene 2 años, yo no sé si no lo aprendí de este video quizás. Y arrastrar con el cuerpo de pincel para lograr ese difuminado casi perfecto y que nos quede bonito el Baby Boomer. Sí. Yo estoy utilizando un acrílico blanco de Fancy Nail y el cover también de Fancy Nail. Fanática de Fancy Nails. Difuminado y ya todo colocado, la zona de la almendra, vamos a rellenarla. Ahí le pone un poquito más. En la zona de la almendra, luego bien. saben de práctica, pues hay que empujar un poquito
poquito más. Normalmente en nuestras uñas no hay que hacer Ahí le hace la curva C, miren lo que les conté antes. todos los pasos que ya sabemos. Limamos, bla, bla, bla. Y a ver cómo quedó Y eso finalmente. es todo por este pequeño. A ver, ¿cómo le quedó? ¿Se ve ahí? Ay, no se ve nada encima. Ahí. Ahí se tiene que ver. Es más o menos, ¿eh? El mío quedó como más... ¿Dónde quedó? Acá. Como muy abajito. Pero no quedó difuminado el mío. Y este no se nota mucho tampoco. Bueno, vayan a ver este video. Vamos a darle un me gusta a Dual System Form por ayudarnos. Y vamos a tratar de hacerlo... Uy, se me fue mi vivo. Vamos a tratar de hacerlo otra vez. A ver, ¿cómo vuelvo a mi vivo acá? Tu canal. ¡Ay, qué sueño me dio! Bueno, acá estamos. Mili dice, pienso comprar... No, eso ya lo leí. Se te seca muy rápido, es que no... Ya lo leí. Alguien que me diga qué marca de esmalte me recomiendan que sea económico pero bueno. Muchos recomiendan... Yo no probé ninguno, pero muchos recomiendan el Navy, no sé. Que para mí es lo mismo que tipo Charnimit y esos, pero bueno. Dicen que, no sé, que están buenos y que están aprobados y todo eso y bueno. Etcétera. ¿Saben qué? Me enojé. El Baby Boomer. Me enojé mal. Che, no puede ser que no me haya salido. ¿Ven que quedó como un French? Haga el blanco, habría que haberlo difuminado más. No, en realidad el rosa, porque es el que puse primero, tendría que haber sido más difuminado. ¿Sí? Porque así se hubiese visto el blanco. El blanco sí se difuminó de este lado. Pero el rosa primero no. Quedó muy marcado acá. Como en este quedó. ¿Se acuerdan? Cuando hice ese. Así que bueno, me enojé. Y aunque no lo crean, yo todavía no cené. Así que me voy a ir a cenar. Porque yo ceno a cualquier hora. Pero bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Lamento que no me haya salido el Baby Boomer, pero no me rendiré. Ya saben que yo no me rindo. Y que me saldrá, quieran o no, me saldrá. A esto podríamos ponerle top coat para ver cómo quedaron finalmente, aunque no las limé muy bien. En fin, estuvo divertido compartir este rato con ustedes. Ay, es precioso este dorado, me encanta. Y nada, ya va a salir. Sí, ya nos va a salir. Ya me salió una vez, así que me tiene que volver a salir. El maldito Baby Boomer. Y bueno, ya saben, soy humana, no soy perfecta, che. Se hace lo que se puede. Y bueno, y después nos vamos a reír bastante, yo creo, con los diseños de Navidad y nail art y esas cosas. Va a estar muy divertido. Las invito a suscribirse, a las que no se suscribieron aún. Que acá se divierte mucho, hacemos uñas y nos reímos mucho. Ahí este le quedó la punta re mal. ¿Ven? Nos reímos de mis uñas desastrosas. Así que bueno, vamos a curar esto. Y ahora les muestro... ¡Ay, qué onda! Ah, está desconectada. No va a curar nunca esta cabina. Nos vamos a reír mucho. Acá nos reímos mucho, así que las invito a darle me gusta, a suscribirse, a seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, aunque todavía no le encuentro la vuelta a TikTok, todavía no le encajo mucho. Y ahora les muestro cómo quedaron. Y prometo practicar mucho el Baby Boomer para que me vuelva a salir. Che, yo lo hice. Ahora me enojé. Bueno, finalmente quedaron así, más o menos. ¿Sí? Y acá, para sacarlas, tenemos que poner aceitito de cutícula, ¿se acuerdan? Y vamos a ir levantando con el repujador, con un palito de naranjo o con algo. Si quieren hacerme alguna otra preguntita ahora, aprovechen antes de que me retire.
Los semi-tejar también los recomiendan mucho, es verdad, sí, sí. Yo te digo, tejar, tengo esmaltes comunes, o sea, regulares, y no me gustan. Bueno, tengo 2, 3 nada más, ahí estoy viendo. A ver, 4. Pero no me gustan mucho los regulares. Pero semi no tengo ninguno, tengo que comprar y probar, pero... Nada, con todo esto de la cuarentena y todo eso, la verdad que yo mucho no salí. ¿Cuál base y top son tus favoritos? No tengo favoritos, ese es el problema. Que a mí me preguntan y yo no tengo favoritos. Yo uso un montón de marcas distintas. Ponele, ahora usé el top este. Porque como yo ahora estoy usando más que nada los productos para los videos, no me fijo mucho. Sí me fijo, por supuesto, que esté bueno, que me guste, qué sé yo, pero no es que ando buscando algo muy extravagante. Y soy sincera. Después ¿cómo se llama? El de las varanos sale bueno. He tenido las dos cosas. La base y el top. Y me gustó. Pero bueno, ya les digo, ahora estoy buscando lo más económico porque como es para los videos, no es que estoy atendiendo ni nada. Cuando vuelva a atender, si es que vuelvo a atender en algún momento, me fijaré de comprar nuevas cosas, pero en ese sentido no puedo recomendarles, porque siempre digo lo mismo, que ustedes tienen que probar los productos y decidir por cuenta de ustedes, porque lo que a mí me gusta no siempre les va a gustar a ustedes, entonces es complicado. O sea, a mí yo nunca tuve problema ni con ningún Divina, ni Mag, ni Charm. La duración en mí y en mis clientas siempre fue buena, perfecta. 42 días fue lo máximo. Que nada, que vino porque vino, o sea, porque se fue de viaje y por eso no se había hecho el reservice. Entonces yo no puedo hablarles mal de marcas que a mí me gustan. Ahora, cuando ustedes ven que yo les digo, esto no me gusta, como ya les dije la otra vez, sobre las tintas al alcohol, por ejemplo, de las Varano, que no me gustan, se los digo también, pero es mi opinión, ¿sí? Eso no significa que el producto sea malo o que no sirva. Significa que a mí no me terminó de satisfacer por ahí, como clienta. Entonces, nada. Eso no quiere decir que a vos no te vaya a gustar. Como siempre pasa, y digo el ejemplo de los geles QVD. A mí me encantan y a mucha gente no le gustan porque son muy líquidos. Y bueno, se ve que me puse poquitas capitas de top porque esto me está costando un poquito. Un poquito bastante me está costando. Uy, yo me veo con estas uñotas. Bueno. Los de tejar hay algunos que te tenés que poner como 4 capas para que se quede el color, pero los demás son hermosos. Y sí, no sé. Vos decís de los semi. Claro, no, de esos no tengo yo. Victoria Soria dice, y el protein de las Varano, no lo probé el protein bond. ¿Hay un protein bond de las Varano? Ese es el de Organic Protein Bond. Bueno, después Siene, ¿se dice así? Siene dice, yo estoy usando el top de Eur y se craquela. ¿Top común o top semi? Porque Eur es buena marca. Pero no probé el top de semi. Ahí está, acá está un poco pegado a la piel, por eso me está costando levantarla. Me tiró. Bueno, en fin, mis chicuelas. Me voy a retirar. Semi. No, claro, semi no lo probé, pero... Ahí está. ¿Ven? Y mi uña está perfecta. ¿Ven esto? Que estaba mal colocado porque me había quedado producto. Uy, se me apagó la luz. Uy, se me apagó del todo. Se desconectó. Ahí está. No, 1, 2, 3. Ahí está. Esto es lo que se me había pegado a la piel. Uy. Eso es lo que ustedes tienen que evitar con sus clientas. Ahora vamos con esto. Esta encima es la que se me había pegado bastante.
Bueno, chicas. Ay, no me quiero ir, pero tengo hambre. Y es medio tarde. Cami dice... ¿Qué cositas has encargado y salen buenas en AliExpress o en tiendas? O tiendas así. Pero bueno, era muy barato. Y la verdad que a mí me encanta, excepto por esto que... Pero esto fue porque yo lo dejé mal, la tapa, lo puse así, entonces se me marcó. Pero este es buenísimo. Y después tengo un montón de cosas, tengo videos y todo. Tengo un video que es una reseña de... ¿Cómo se llama esto? De los cositos, los frasquitos como estos, pero para Dipping Powder, pero de Born Pretty, o como se llame. Eso los pedí por AliExpress, a la tienda oficial de Born Pretty. Después pedí muchas decoraciones, foils, esas cosas me encantan pedir por AliExpress. A ver. Bolsas de tips y esas cosas también. ¿Ven? Estos dos ya se los he mostrado. ¿Ven que tiene luna? No, estos son, sí, lunitas, corazones, mariposas, estrellitas, más corazones, florcitas, bueno, hay de todo. Hay Mickeys. Estos que son como hoja de oro, pero de todos los colores. Que me encanta, este coso me encanta. Encima rinde un montón. Bueno, y muchas cositas así de decoración. Eso es lo que más me gusta pedir así en AliExpress, porque eso no te puede salir malo, la decoración, qué sé yo. Lo que hay que tener en cuenta con AliExpress es, bueno, el tiempo que tarda en mandártelo y en que la tienda a la cual le compres que tenga buena reputación, o sea, que tenga los cosos, ¿cómo se llaman? Estrellitas, o sea, bien, esas cosas, ¿no? Que tenga buena reputación y que te manden un código de seguimiento y que vos estés atento al código de seguimiento, entonces te pone coso. ¿Cómo se llama? Ahí en la página de correo te pone por dónde anda el paquete, si está ya en tu país, en tu ciudad y todo eso. Mili dice, me pone triste que te vayas. No, Mili, no te pongas triste. Pero en estos días hago otro vivo. Capaz mañana, no sé. Quiero que la próxima vuelva a explicar cómo hacer su sistema dual porque me cuesta. No hay problema. Vos decime si querés, no sé, o anotate o poné en los comentarios o lo que vos quieras, todas las dudas que vos tengas y yo en lo que pueda ayudar yo les ayudo, ya saben. Para eso estoy aquí. Pero bueno, acuérdense que yo no soy experta, ¿sí? Esas cosas. Pero bueno, si les puedo ayudar, yo estoy re feliz. Che, no me puedo sacar esto, pero les juro que sale. ¡Ay, me sale todo mal! ¡Todo mal! ¡Qué vergüenza! Y así todo Mili no quiere que me vaya. ¿Sabes por qué no querés que me vaya? Porque te querés seguir riendo de mí, Mili. ¡Ay, Dios! Bueno, igual, en algún momento se me van a terminar saliendo, porque si no tengo ningún adherente, che. Ahí está, ahí está, ahí salió. He triunfado. Me queda una nomás. Suerte que me hice 3 nada más. ¿Saben lo que pasa? Les voy a contar. Yo en realidad me había preparado este top, que esto les puede servir a ustedes también. Me había preparado el top común, como a las 3 de la tarde, cuando dije, bueno, voy a grabar un video, bla, bla, bla. Y después me sentí un poco mal, pero no tengo nada, ahora estoy bien, ¿no? Pero me sentía un poco mal, entonces dije, bueno, mejor después. Y claro, ahora para hacer el vivo, yo no me volví a poner capita de top. Y se ve que por eso está tan agarrado. Se ve que todas las otras veces cuando esto se salió, viste, al toque, como la otra vez que se los mostré ahí en vivo re tranqui, las otras veces lo que pasó ahí fue que yo me lo había puesto ahí en vivo. Entonces, esto, claro, ya se me había secado. Ay, que toqué. Alejandra que dice... sí, yo... Mili dice...
Ale dice gracias a vos, Ale, por estar acá. Mili dice, es que me divertís y enseñás mucho. Siento que sos como mi amiga o profesora. Bueno, profesora no soy, pero amiga podemos ser todas. Somos todas amigas de las uñas. Esa es la gracia de esta comunidad. Vicky L dice, me duele verte sacártelas, pero no puedo dejar de verlo. Ale dice, ¿qué es lo que haces si no haces esculpidas? Opino igual como Alejandra, dice Amalia. ¿Cómo que es lo que hago? No entendí. Ah. Y... ¿cómo que es lo que hago? Ay, no entendí. ¡Ah! Ahí está, ahí sonó, se va a levantar esta maldita. Se va a levantar. Ay, un día me voy a volar los dedos. A ver, Ale, esperamos tu respuesta. Coincido con Mili, amo. ¿Qué cosa? ¿Ah, a mí? ¡Ay, Dios! Che, pará, yo quiero saber qué dice Alejandra Ordóñez. ¿Qué es lo que haces si no haces esculpidas? No sé si me está diciendo algo malo o algo bueno. Oh. No quiere salir esta, ¿eh? Ay, ay, ay. Porque decís que no te dedicas... ¿Ah? ¿Por qué decís a que no te dedicas a eso? No es malo. Ah, que no es malo, que no... Claro, no, es que yo no... No estoy atendiendo. Bueno, más allá de la pandemia y todo eso, ¿no? Uy, no puedo decir eso en YouTube. Bueno, no, yo me estoy por recibir de otra cosa y nada, esto es, me encanta hacerlo. He estudiado manicuría y demás, he atendido clientas y demás, pero no, o sea, es como un hobby para mí. Me encanta hacer esto. Por eso también es que no, por ahí no siento tanta presión de que me salga perfecto. Y les quiero transmitir un poco eso a ustedes, de que se puede igual hacer uñas por más que no sea perfecto, que ninguna tiene que ser perfecta, ¿sí? Que cada una tiene que hacer lo que mejor le salga y con la mejor onda y ahí va. Y con el tiempo, ahí está. Y con el tiempo, claro, ese es el tema, se me ha pegado en la piel. Por eso no me están saliendo y me está doliendo, porque la uña no me duele. Me duele que me tironea la piel. Bueno, lo importante es que lo hagan con amor, ¿sí? Porque eso les va a traer después las clientas y las van a recomendar y demás. Y si no lo van a hacer con amor, les deseo suerte. Igual les deseo suerte. Amalia dice, me refería a que vuelvas a explicar cómo hacer el dual. Opino como Amalia, genial, por eso estoy aprendiendo con vos. Malvi dice que estás estudiando martillería público y corredor inmobiliario. Ya ahora me faltan 2 parciales y me recibo. Pero no las voy a abandonar, ¿eh? Voy a seguir haciendo videos. Ahí salió, maldita uña de... Ah. Uy. Bueno, solamente me organizaré un poco y bla, 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 pero acá seguimos haciendo videitos y ayudándolas en lo que pueda. Acuérdense, después de hacer esto, pónganse aceitito, cuiden sus deditos, háganse masajito. Paula dice, amo tus videos. Gracias, Pauli. Yo las amo a ustedes, son lo más, o sea, me encanta hacer esto. Ay, qué bueno, Dani dice Mica. Gracias, Mica. Vamos a ir limpiando esto. Ay, ¿qué toqué?
Siempre haciendo lío yo. Bueno, mis amores, mis hermosas, mis bonitas, mis manicuritas. ¿Qué dice, señora? Bueno, nada, me voy a ir a comer porque son las 2 de la mañana, 2 menos cuarto de la mañana, y yo todavía no cené. Pero es que no tenía hambre. Se me trabaron los mensajes, a ver. Paula dice, amigas de mi hija están empezando en esto de las uñas y ya te recomendé. Uy, genial, buenísimo. Gracias, Paula. Bueno, mis niñas, ahora sí, me retiro. Gracias infinitas. Y vamos a ver si mañana tengo un ratinho, hacemos otro vivo, si quieren. Voy a prepararles bien lo de eso, las cosas de Dual, que más, las que sean más importantes. Así las charlamos, ¿vale? Y vamos a ver el tema del baby boomer, que me quedé enojada. Esto no nos va a vencer el baby boomer. Acá no nos van a vencer. Adiós, que tengan una